sí, uno de los temas más, pues más socorridos dentro de la antropología de la religión, pero no de la religión nada más, sino de muchas implicaciones que puede llegar a tener el estudio de los rituales, como la antropología, una antropología más de corte humanista, una antropología social más de corte humanista, no quiero decir una antropología filosófica porque esa de por sí es humanista, sino una antropología más fenomenológica desde lo social, ¿no? También después a lo que lleva este tipo de estudios es a lo que se le conoce a la antropología, desde la antropología social como antropología de la experiencia, y ya a grandes rasgos después, últimamente también, digamos en las últimas 3 décadas, 2 décadas, también se le denomina así antropología del performance, ¿no? Entonces, pues no queríamos dejar pasar este, esta, esta contribución de uno de los antropólogos señeros de la antropología social y del ritual, que es Víctor Turner, ¿no? Entonces vamos a ver un poco algo de la obra de Víctor Turner y vamos a ver algunos de los conceptos que son fundamentales para la antropología también y que no queríamos dejar de lado, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, aquí estoy compartiendo pantalla ya. Ok. Bueno, la antropología del ritual, así una antropología humanista de la experiencia y del performance, que es para lo que ha inspirado la obra de Víctor Turner. Bueno, la sesión pasada, como tratando de hacer una recapitulación, disculpen algunas de las diapositivas que tienen un montón de rollo, si quieren no las lean, yo se las resumo así a grandes rasgos. Habíamos quedado que algunos de estos elementos, estas dos diapositivas que siguen, es como para resumir lo que vimos en la sesión pasada. Básicamente, ¿qué es un ritual, no? Retomando también lo que dice el propio Víctor Turner, que ahorita les voy a platicar un poco de él. Es una secuencia estereotipada de actos que comprende gestos, palabras, objetos, etcétera, que se celebra en un lugar determinado con el fin de influir en fuerzas o entidades sobrenaturales en función de los objetivos e intereses de los que lo llevan a cabo, ¿no? Actores del ritual. Aquí recuerden que, aquí no lo puse, pero recuerden que desde la antropología, y muy enfáticamente lo hace desde su metodología, Víctor Turner, y es yo me imagino de los primeros que lo hacen explícito, es que se debe de entender, bueno, él hace una diferenciación entre el análisis de tipo EMIC y ETIC, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Lo EMIC viene, recuerden, de fonémica, que es básicamente el punto de vista del nativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y la dimensión ética, ¿no? Entonces, ética, que es el punto de vista del estudioso, del antropólogo, ¿no? Viene de la palabra fonética, ¿no? Entonces, la visión EMIC es un poco de lo que trata, ándale, mira, esa distinción se hace desde la lingüística, nos dice Pamela, exactamente. Entonces, bueno, aquí de lo que trata de hacer Víctor Turner es como jugar un poco con estas dos formas de entenderlo, ¿no? Pero básicamente es recuperar, lo más importante para la antropología es recuperar la visión EMIC, ¿no? O para las ciencias sociales en general, yo diría, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que se está pensando desde el punto de vista del nativo? Casi, casi cuando se hace antropología, cuando uno sale al campo, digamos, a hacer un registro etnográfico, uno tiene que tratar de recoger, registrar fundamentalmente la visión émica, ¿no?
Ya en escritorio, en gabinete, uno regresa, hace el análisis, reflexiona sobre lo que vio y hace sus propios análisis éticos, ¿no? Pero uno sale a campo fundamentalmente con la misión, con el objetivo de recoger, cuando vayan a hacer ustedes una etnografía, de recoger el punto de vista del nativo. Y el nativo puede ser cualquier, como ya lo hemos dicho, ¿no? Cualquier fenómeno, situación o agrupación que esté afuera, ¿no? De nuestra propia vida cotidiana, personal. Bueno, y esto de los rituales pueden tener un carácter estacional, llevándose a cabo en un momento de cambio en el ciclo climático o de comienzo de una actividad estacional, tal como la siembra o la recolección, o bien puede tener un carácter contingente. Y esto puede ser para hacer frente a situaciones de crisis individuales o colectivas, ¿no? Estos caracteres contingentes son subdivididos en dos, que son rituales de ciclos vitales, que son llevados a cabo para demarcar el paso desde una fase de un ciclo a otra, y rituales de aflicción, ¿no? Para exorcizar o aplacar entidades o fuerzas sobrenaturales que se creen responsables de esas aflicciones, enfermedades, daños físicos, problemas de descendencia. Otras clases de rituales son los que tienen carácter divinatorio, son ceremonias llevadas a cabo por autoridades políticas para asegurar la salud y fertilidad de los seres humanos, animales y cosechas, o la iniciación en asociaciones religiosas, o de iniciación del sacerdocio a ciertas deidades, que van acompañadas de rituales de libación y ofrendas de comida a dioses, espíritus, ancestros o ambos. Y eso lo podemos ver de manera muy rica en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, tenemos de todos estos tipos de rituales. Nada más decir con Víctor Turner, con el autor que vamos a ver, que hay como signos dominantes, símbolos rituales dominantes, que es como el centro del valor que se está tratando de reivindicar o fortalecer al realizar un ritual. Y hay símbolos alrededor de ese símbolo dominante o fuerte que lo complementan, ¿no? Que son como pequeños elementos que van acompañando al símbolo central, ¿no? Es decir, en un ritual hay como muchos, podemos encontrar como una cadena de símbolos, ¿no? Y bueno, pues resulta que en todo el mundo podemos encontrar estos rituales, pero para el caso de la colonia británica, nos encontramos con que como estuvieron en África, hubo instituciones de tipo cultural, ¿no? Así como las embajadas culturales del Imperio Británico en África, y se estudiaron muchísimo este tipo de cosas, ¿no? Okay. Bueno. Entonces, bueno, nos encontramos aquí con la obra de, fíjense cómo nos lo enseñan a los antropólogos principalmente. Nos enseñan la obra de Víctor Turner, ¿no? Que es este señor de aquí a la derecha, es un británico así, hecho y derecho, perfectamente rasuradito, siempre con su trajecito. Incluso en África estaba rasuradito, no como Claude Lévi-Strauss, que se fue a Brasil y se dejó la barba, ¿no? No, hasta en África estaba rasurado. Y como Malinowski, ¿no? Un poco. Escribió este libro, La selva de los símbolos, a inicio de los años 60, y es muy famoso y conocido por eso. Y él se dedicó a estudiar a el pueblo Dembu, que son un pueblo de la actual Zaire, la antigua Rodesia del norte, que es en las zonas del sur de África. Pero resulta que yo no lo tenía muy claro. Yo sí sabía que su esposa había continuado su obra, pero resulta que su esposa estuvo con él desde el inicio. Es decir, los dos hicieron etnografía, los dos contribuyeron, diría yo, para, por ejemplo, la obra del propio Turner, ¿no? Y por lo menos, si no directamente, sí le ayudó
con el cuidado de sus hijos, los cuales también estuvieron con él haciendo trabajo de campo. ¿Sí me explicó? El principal trabajo de campo lo hizo Turner cuando estaba haciendo su trabajo de doctorado y se fue ya con hijos y casado a hacer sus estudios de doctorado a Rhodesia. Entonces, eso me asombró muchísimo, me movió muchísimo. Y pues resulta que allá estuvo siempre Edith Turner, su esposa, Edith, ¿no? Y bueno, aquí está una prolongación ya después del trabajo de el propio Turner, con este libro de 2011 de esta Edith Turner, que se llama Communitas, la antropología de la joy, que es del gozo colectivo, ¿no? Entonces, muy bonito el trabajo de estos dos en realidad, ¿no? Porque pensaba hablar nada más de Turner, pero me di cuenta de la importancia de la propia Edith en el trabajo de Turner. Bueno, por eso pongo aquí la obra de Edith y Victor Turner, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que no sé, porque el impacto definitivamente fue traumático, ¿eh? Porque conozco papás antropólogos que se llevaron a sus hijos a trabajo de campo y los hijos a veces quedaron como muy marcados definitivamente, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, como cualquier papá trauma a los hijos, ¿no? Entonces, no sé si han visto un meme, bueno, no me quiero salir tanto del tema, pero como me siento en confianza, hay un meme que está, eh, hay una figura de, no recuerdo qué es, trauma, es un trauma, es figura de trauma papá, trauma mamá, y dice traumados, ¿no? Dice, nosotros no te vamos a traumar como nos traumaron a nosotros. Y luego sale el bebé chiquito, dice, nuevo tipo de traumado, ¿no? O sea, al no querer traumar al papá el papá y la mamá como los traumaron a ellos, van a traumarlo de otra forma. O sea, al final no hay escapatoria, ¿no? ¿Cómo ves? Pero bueno, entonces, sí. Entonces, sí, definitivamente, pero sí habría que ver como lo concreto qué pasó, ¿verdad? No me di la tarea de investigar exactamente qué pasó. Tuvieron 5 hijos y me parece que algunos incluso nacieron estando en Rodesia, pero bueno. Ahorita vemos. Entonces ellos hicieron trabajo de campo en África, en este pueblo Dembu, y lo hicieron porque, como les estaba comentando, les tocó ser como embajadores o trabajar dentro de esta institución que ha sido fundamental para los estudios de corte antropológico sudafricanos, que es el Rhodes Livingstone Institute for Sociological Research, con sede en Lusaka, Rhodesia del Norte, que es la actual Zambia, ¿no? Que está aquí como ustedes lo pueden ver con mi mouse, aquí está Lusaka, ¿no? Está Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur. Ahora Rhodesia del Norte es Zambia, Rhodesia del Sur es otro país, ahorita no recuerdo cuál sea. Y bueno, fíjense, está bien interesante porque este instituto, como se hicieron otros institutos de estudios en otras colonias en África Occidental también, básicamente la Gran Bretaña tuvo colonias en esta parte de acá, me parece, en la África Occidental, y me parece que acá también, esto es, si no mal me equivoco, Nigeria, y en todo el sur de África, ¿no? Todo eso, o sea, no nada más aquí, Rhodesia, sino obviamente Sudáfrica y Zululandia, que están por acá, y es toda esta parte, ¿no? Y luego más aquí, por aquí estaban las colonias francesas, por acá las belgas, en medio las alemanas, ¿no? Y en el norte también, y en el norte Italia, ¿no? Y así estaba dividido África con bueno, sus colonias. Entonces, bueno, este instituto, fíjense, ahí desde el punto de vista, desde el propio lenguaje del propio Victor Turner, decía que se estableció se instituyó para establecer relaciones permanentes y satisfactorias entre nativos y no nativos mediante un conocimiento profundo mutuo, ¿no? Por ahí más adelante en el proceso ritual, que es otro libro
de Víctor Turner, hay una parte en donde se menciona que en realidad no se buscaba el conocimiento para tomar política, para hacer política pública, ¿no? Sino se buscaba el análisis para entender procesos y que después se tomara, después se tomaran decisiones. Incluso hay un enfoque dentro del análisis antropológico de rituales y procesos que se llama así, análisis procesual, ¿no? Entonces viene de ahí, viene desde de la colonia. Entonces, bueno, hay que decolonizarnos también a veces de estas cosas, ¿eh? Y bueno, el instituto del Roy Livingston, realizó estudios sobre sistemas, de todo, ¿no? Un poco, pero sobre estos elementos, ¿no? Sistemas tribales jurídicos y políticos, el matrimonio y relaciones de parentesco, sobre urbanización, migración, estudios rurales, ecológicos y económicos, así como cartográficos. Entonces aquí como que salta, si ustedes se fijan, desde mi punto de vista, a mí me saltaría que se hubiera incluido aquí la parte de, aparte de lo jurídico y político, matrimonio y relaciones de parentesco. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque genera un montón de conflictos en el contexto africano y sudafricano. Pero ahorita vamos a ir viéndolo rápidamente, ¿no? Y bueno, en esta región de Rhodesia, de estas colonias británicas del sur, Victor y Edith Turner fueron los máximos exponentes en el estudio de los rituales, que ya se había trabajado en otras partes de África por parte de los propios del Imperio Británico, pero en esta parte ellos fueron, digamos, los primeros, de los primeros que estudiaron. Ese instituto lo fundó otro autor, también señero de la antropología, que se llama Max Gluckman. Fundó ese instituto, entre otras personas. Fundó también un departamento muy famoso en la antropología social, en la Universidad de Manchester. Se fue a Manchester ahí, donde estaba medio contaminado, donde le dieron chance, ¿verdad? Pero se fue a fundar también el departamento de antropología y se fue a seguirlo después de Londres. Se fue Víctor Turner a seguirlo junto con Edith Turner, ya cuando estaban casados. Se fue a estudiarlo, a estudiar con él. Y de ahí Max Gluckman les dio el pitazo, digamos. Dijo, pues vete al Roy Livingston, a Rhodesia, ya haz tu doctorado allá, o haz tu trabajo de campo para hacer tu doctorado, pero quédate allá. Entonces, hizo este trabajo de campo de 1950 a 1954, con los pueblos Tembu, desarrollando estas investigaciones, primero microsociológicas del poblado, pero poco a poco se empezaron a dar cuenta de la necesidad, fíjense, de la necesidad sociológica de estudiar el ritual, por todos los conflictos que había, internos, ¿no? De los propios, ¿no? Tembus. Y bueno, aquí hay una foto, ¿no? Muy padre de la vista del campamento de los Turner, ¿no? Que son estas, la chocita que está abajo, su camionetita, y en medio aquí está donde se reúnen los hombres, la chota, ¿no? Para echar la chota. Y bueno, aquí están dos, unas fotitos rápido para conocer, aquí a los hijos de los Turner, Edith y Victor Turner. Esto fue, yo me imagino que después de una estancia en Campo Fuerte, pero acá están tres de sus hijos, la chiquita Irene, Frederick y Robert Turner. Creo que Irene ya nació, por lo que leí, ya nació allá, o estuvo ya en proyectos, estando viviendo allá en Rhodesia. Y aquí hay una foto que me encontré bien padre de la niña más chiquita. Ahí está lo que tú me preguntabas, Ruth, de cómo quedó marcada. Pues quedó marcada por lo menos. Creo que por ahí leí que la propia Irene llegó un momento en el que le tradujo a los papás cosas que decían los niños, o sea, fue como informante, porque incluso llegó un momento en el que casi se le olvida el inglés y hablaba en lenguaje Tembu, ¿no? Y bailaba con ellos y convivía con ellos y estaba con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, seguramente se hizo antropóloga o hippies también, seguro. Bueno,
Y bueno, Edith Turner ya, Victor Turner murió en los 80s, a inicios de los 80s, y Edith Turner en la década de los, en el, entre el 2011 y 2015, creo. Por aquí ya está la viejita en Oxford, me parece, con sus clases. Ella siguió dando clases, ¿no? Bueno, rápidamente, un contexto porque es importante también entender para la obra de Victor Turner. Victor Turner fue hijo de una actriz de teatro de escocesa, ¿no? Y su papá era un ingeniero, fue un ingeniero eléctrico. Entonces, era un alma sensible Víctor Turner en su juventud, estudió poesía, declamación, le gustaban los deportes, ¿no? Y comenzó a estudiar literatura incluso en el University College de Londres, que es la universidad más prestigiosa de Londres, ¿no? El University College. Y pero pues se habían interrumpido sus estudios porque llegó la Segunda Guerra Mundial y pues se metió, creo que no fue soldado combatiente, nada más estaba en un lugar en donde abastecía bombas, limpiaba las bombas para que después las fueran a detonar. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, se metió otra vez ahora se metió bueno, a la misma universidad, pero ya se metió a antropología, ¿no? Quién sabe qué pasó ahí. Y fue formado también por de los señeros de la propia antropología, pero que son muy importantes en términos de antropología simbólica, como Edmund Leach y Radcliffe Brown, ¿no? Y fue fundamental en varios sentidos, porque por un lado tenía como la visión de tipo estructural funcionalista, pero también que es la influencia de Radcliffe Brown. Radcliffe Brown, por ejemplo, se lo ponen a leer a los sociólogos, ¿no? Porque él dijo que la antropología es una sociología en realidad, una sociología hecha en lugares exóticos de la metrópoli, ¿no? Y Edmund Nietzsche hace también estudios muy profundos sobre cuestiones de antropología ritual y simbólica. Y bueno, entonces se fue, como le estaba diciendo, ¿no? Que se fue con Max Gluckman a Manchester, que fundó Manchester, digo, Gluckman fundó el Departamento de Antropología de Manchester y a su vez había fundado el Rob Livingstone, entonces por eso se fue para allá. Y en 1943 se casó, o sea, se casó en la guerra y se fue ya en los 50 se fue a Rhodesia, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento dos fotos con dos personas muy importantes para la obra de Victor Turner y Edith Turner, que son el jefe Ikelengue, que era el jefe Winilunga, que fue su primer... Winilunga es donde vivieron en Rhodesia, con los Dembu, era Dembu, jefe Ikelengue. Entonces, el jefe Ikelengue resulta que fue alguien muy importante al inicio porque hablaba perfectamente inglés. Entonces fue el primer informante de Víctor Turner. E incluso fue tan importante que se lo llevó a Winilunga porque estaban como en la capital de la colonia, ahí en Rhodesia, y no podía estar todo el tiempo yendo y viniendo el jefe Winilunga. Entonces le dijo, pues vente acá al pueblo, pues, y vente y te quedas acá, y pues les dio chance para vivir, ¿no? Les dio todas las comodidades, las facilidades, ¿no? Y por otro lado, aquí está Muchona, que es este señor de arriba a la derecha, que se está como tocando así la boca. Es Muchona. Muchona, el gran abejorro, como dicen en el libro de La selva de los símbolos, que era un señor chaparrito, flaquito, chiquito, pero era así súper, súper avispado, según lo cuenta en el libro. Yo creo que estos dotes de inicio de la carrera de literatura se le quedaron a Víctor Turner porque escribe muchísima narración, muchísima etnografía. Ustedes lo van a poder leer después cuando quieran. Pero escribe muchísimo. Entonces describe a Muchona como sí, como un avispor, un abejorro, ¿no? Así como muy vivaz, muy abusadillo. Y Muchona era como una especie le dicen ahí mucho como entre doctor, sacerdote, hechicero, pero sobre todo como hierbero, como sabio, ¿no? De su pueblo, ¿no? Como una especie de Yoda que sabía de todos los rituales y de de todas las cosas que pasaban en su comunidad. Y ahí, como lo ven, pues tenía dos esposas y todo mucho, ¿no? O sea, chiquito todo, pero no.
Y bueno, acá nos encontramos, eh, ¿cuál es la importancia del estudio del ritual en el contexto de los estudios de la aportación de Víctor Torne para los estudios del ritual y por qué era impertinente estudiar el ritual en esta región de Rodesia? Porque nos encontramos en esta zona del, como le dicen, el cinturón matrilineal de África, ¿sí? Ahí nos empezamos a meter en problemas. Ahorita les platico rápido por qué. Y este cinturón matrilineal de África tiene como una de sus características ser el lugar en donde encontramos a los pueblos bantús centrales, ¿no? De la parte del centro de África, ¿no? Rodesia, las Rodesias están por aquí. Este es un mapa, digamos, de otro, de Murdoch, también uno de los pueblos más famosos que tenemos nosotros, que tenemos la guía de Murdoch para hacer etnografía. Entonces Rhodesia está por aquí, esta zona. Estos son de pueblos, ¿no? O sea, sí, de pueblos y comunidades, ¿no? Y este es el cinturón central matrilineal de África. ¿Y qué significa esto de que sea matrilineal? Los Dembu, ¿no? Los Dembu son una sociedad típica del cinturón matrilineal. ¿Y cuáles son las dos características que nos meten en problemas? Uno, por un lado, la descendencia matrilineal, es decir, se pertenece, y ahí si puedes o si quieres intervenir para explicar estas cosas, me podría venir muy bien. La descendencia matrilineal, que significa que se pertenece a la comunidad y se pertenece a la familia solamente a través de venir de la línea materna principalmente, ¿sí? Pero el problema es que las comunidades son de residencia posmatrimonial birilocal, es decir, cuando se casan las personas, cuando hay matrimonios, la mujer se tiene que ir a vivir a la aldea o al pueblo o a la villa del marido. Entonces, esto en una sociedad en donde las villas se están movilizando como lo son de estos pueblos, Dembo, porque la agricultura es migratoria, es decir, no tienen no están cultivando todo el tiempo en una sola tierra, sino que se están moviendo porque debido a que se encuentran en la sabana africana, no es totalmente fértil. Entonces lo que hacen en vez de meterle, ¿cómo se llama? Fertilizante, pues se van, cuando se seca la tierra, cuando se acaba la producción, se van a otras tierras, ¿no? Cercanas, por ahí andan como de manera itinerante, buscando las zonas más fértiles, ¿no? Entonces eso es un problema porque al ser birilocal la residencia, hay una especie de política de construcción de liderazgos que se denomina la construcción de los grandes hombres, ¿no? Es decir, jalar comunidad, jalar pueblo, literal, jalar personas hacia mi comunidad para que vayan y como construyamos nuestra villa, comencemos a cultivar todos, necesitamos mano de obra, entonces se requiere gente. Entonces, hay un problema de lealtades, si empiezan a ver la bronca, hay un problema político, económico, de lealtades, porque por un lado, yo soy, tengo que serle leal a la familia de mi mamá, de la familia de la aldea de origen de mi mamá, pero al mismo tiempo le tengo que ser leal a la familia de origen de mi papá, que es a donde yo vivo o de donde yo crecí. Entonces eso genera una serie de problemáticas, ¿no? Políticas, de guerras, de guerrillas o de pequeñas, pues de pequeñas incluso campañas, ¿no? Que se presenta entre los líderes de las distintas comunidades. Y bueno, los individuos son continuamente empujados en direcciones opuestas para las distintas lealtades, ¿no? Que se pueden llegar a presentar. Y bueno, ahí aquí les presento un esquemita, por ejemplo, aquí la vecindad de Niulajuna, Nialujana, perdón, Nialujana, que es donde hizo la etnografía del Mukanda, del ritual Mukanda, el propio Turner.
aquí está, ¿no? Esto es como la manera en cómo están distribuidas las distintas tribus, ¿no? Ovillas, Zampasa, Machamba, Yolujana, Huigengi, Ijiku, Damukanda, y así, ¿no? Estos son ríos, estos son millas, ¿no? Pero aquí podemos ver como todos estos pequeños puntitos que nosotros podemos ver que son poblaciones, entre todos hay una relación densísima, ¿no? Bien densa, porque las mujeres se tienen que ir cuando se casan, a fuerza. Entonces, siempre va a haber una especie de lucha por las mujeres, va a haber un intercambio por mujeres, ¿no? Aquí por decirlo de manera grosera, la mujer es un recurso, ¿no? En las sociedades matrilineales patrilocales, como se dice, la mujer se vuelve un recurso, ¿no? Y se vuelve un mecanismo como de intercambio, ¿no? Económico, de sobrevivencia. Entonces acá podemos ver las relaciones que existen entre esas distintas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, acá Machamba, que tiene 29 habitantes, tiene 3 intermatrimonios con la comunidad de Mucoma, que tiene 17 habitantes, pero tiene entre sí 7 intermatrimonios, ¿no? Acá hubo más mujeres, ¿no? Acá con los Mucoma. Entonces tuvieron más posibilidad de tener como relaciones con otras comunidades que son, en este caso, podríamos ver, son los Cafumbu. Estas mujeres de aquí de Mucoma se fueron con los Cafumbu, luego se fueron con los Wadiang, se fueron luego con los Niulujuna, Nialujana, 2 veces, acá 2 veces, y así, ¿no? Esas son las relaciones complejísimas que le importaban obviamente a los gobiernos coloniales, porque metía en complicaciones por decirlo así, de gobernabilidad y de responsabilidad de la seguridad y de la propia convivencia a las comunidades. Entonces, pues adivinen qué pasa ahí con el ritual, pues que se vuelve fundamental, porque los rituales son como los mecanismos a través de los cuales se presentan estos intercambios, ¿no? Entonces se vuelve central para la propia gobernabilidad, fíjense. O sea, no fue por una cosa de que Víctor Torres a lo mejor, como les estaba yo diciendo, aparte de que sí era un alma sensible, se fijó en eso, no era alguien que estuviera como precisamente concentrado en el estudio de la religión como tal, ¿no? Híjole. Bueno, un elemento de los conceptos centrales que les quiero presentar, de los que nos viene manejando los Turner, Edith y Víctor Turner. Está primero esta dicotomía estructura-antiestructura, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se participa en todos los procesos rituales, se participa entre estos 2 sistemas temporales. Es fundamentalmente esta división del ciclo ritual o de los procesos rituales, es un ciclo fundamentalmente temporal, ¿sí? A partir de la noción del tiempo, es como el principal indicador de los momentos rituales, ¿sí? Hay un tiempo estático, temporal, que es el de la estructura, y hay un tiempo sin tiempo, o una dimensión atemporal, que es dinámica, y es a lo que le denominan ellos antiestructura, ¿sí? Por consecuencia de la movilización de estos símbolos en ese proceso social, se presentan estas 2 dimensiones. También obviamente está el espacio, ¿no? Tiempo-espacio, pero el espacio se va construyendo desde la perspectiva de esta división de los tiempos, ¿no? De los distintos tiempos o momentos del ritual, del proceso ritual, ¿sí? Aquí no vamos a revisar todo, pero aquí está esta división. Les puedo pasar después esta presentación. Y básicamente lo que les comento, ¿no? El tiempo de la estructura o el tiempo cotidiano, normal,
separa a la gente, separa a las comunidades, ¿no? Nos dirían estos dos antropólogos, ¿no? Y define y restringe sus diferencias y sus acciones, ¿no? En el tiempo normal o el tiempo de la estructura normal, que es estático, la vida humana es productora y producto del tiempo. A diferencia de el tiempo de la antiestructura, que es dinámico, como les estaba diciendo, hay flujo y hay una posibilidad de romper las divisiones sociales, ¿no? Cómo se producen en el tiempo normal, en el tiempo de la estructura normal. Por eso le dicen antiestructural, ¿no? Y se puede reconfigurar a través de los rituales mediante los que se llega a ese tiempo, por eso es pertinente esta división en términos de ritual. A través de los rituales se lleva un tiempo antiestructural y atemporal y se modifican las condiciones sociales con las que llegan los actores rituales, las personas dentro que se meten a un ritual y cambia, ¿no? Cambian sus condiciones iniciales, ¿no? Y básicamente sería importante decir que no hay, en realidad, no hay una separación, ¿no? Tajante, sino que el proceso, los procesos rituales o el proceso ritual fluyen de un primer momento estructural, como está acá, de un primer momento estructural. A ver, permítanme. ¿Cómo le hace muy bien Simple? A ver si me sale acá. Ahí está. De un primer momento estructural, luego se pasa a un momento antiestructural y luego continúa con un momento estructural otra vez, ¿no? En realidad están juntos, ¿no? Estos distintos tiempos, ¿no? Y luego aquí, ¿qué hago? ¿Ya le borro? Sí, ¿verdad? Porque si no me va a aparecer después, ¿verdad? Ahí está. Ya. Es la primera vez que lo hago. Si no, al final Al te final dice que también. si quieres borrar, le puedes decir que no. Ok. Es que la primera vez que lo... Ok. Bueno. Entonces están juntos estos distintos momentos, ¿no? De la estructura, antiestructura y estructura otra vez. Entonces, ¿para qué les sirve para qué les sirve a los Turner hablar de esto? Les sirve para mostrar que aquí cómo le cambia de color. La pluma, cuando rayas, Aquí. ¿qué es lo que quieres saber? ¿Cómo cambias de color? Ajá. Abajo. Igual abajo a la izquierda, en donde está el dibujo de la pluma, le das clic y te sale un menú chiquito. Sí, estás desde PowerPoint, ¿verdad? No, estoy con el Zoom. No, pero estás Estoy transmitiendo en PowerPoint, sí. Sí, entonces esas son opciones de PowerPoint. Pon tu mouse abajo con botones sombreados, ¿no? Ok, ya entendí qué me quieres decir. Mira, yo estoy acá rayando con el... Ya vi, otro color. Ya hay otros colores. Aquí está. Un marcador, mira, aquí está. Entonces, aquí estamos, ya le agarré un poco aquí la... Tenemos un tiempo, de en medio es el tiempo de la antiestructura, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo. Y tenemos este tiempo inicial de la estructura que lo puse aquí en colorcito rojo. Y luego regresamos a otro momento de la estructura normal. Ay, no me salió. No me salió medio chueco, pero bueno. Acá, en estos tres momentos, nosotros nos vamos a encontrar tres grandes o distintas cosas de las que ahorita a lo mejor nos da chance de platicarles, pero este esquemita me lo volé de ahí de una presentación que ustedes encuentran en internet. Pero básicamente es esta idea de drama social. Ay, ya no quiere pintar. No, este es el borrador. Drama social.
¿sí? Aquí está, drama social, que tiene estos elementos del proceso ritual, que es el de la brecha, crisis, acción reparadora y reintegración, ¿no? Entonces va pasando de un momento de estructura a un momento de antiestructura. El momento estructural lo vamos a encontrar en el momento de brecha y crisis. Ya la acción reparadora es el momento de la antiestructura fundamentalmente, y luego el de la reintegración a otro momento de estructura, ¿no? Y también vamos a encontrar en el tiempo ritual una situación de liminalidad en los procesos rituales o en los rituales en general, que a su vez va a contener un momento de comunitas, ¿sí? El momento de liminalidad, como lo podemos ver aquí en este esquemita que me gustó, lo vamos a encontrar como un momento antiestructural, atemporal, ¿no? De una situación inicial estructural se pasa a un momento de liminalidad, ¿sí? De cambio de estructuras que produce una comunitas, que ahorita a grandes rasgos lo vamos a ver, pero que podríamos adelantar que es como un momento en el que existe cercanía, horizontalidad de la clase social, horizontalidad incluso de las identidades individuales y colectivas, de los paradigmas a partir de los cuales se juzga a los demás, ¿sí? Ustedes ya pueden estar como imaginándose que estos momentos de comunitas se presentan solamente en ciertas circunstancias y en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, para nuestro contexto católico o cristiano, ¿no? Estos momentos en los que en algunas iglesias algunas personas comienzan a tener una experiencia de hablar en lenguas, ¿no? O de éxtasis, ¿no? O y de horizontalidad. Ahí ya no hay nadie que les esté diciendo que es correcto o que no, porque además estos momentos de comunidad son momentos no institucionalizados como del todo, ¿no? Y generan un cambio, ¿no? Porque está en este momento atemporal y de liminalidad. Y luego ya otra vez en el propio proceso ritual llegamos a este momento estático otra vez, ¿no? Y bueno, espero que... A ver, no sé qué hice, estoy borrando todo. Creo que tengo que cerrar esto para pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Sí. Ah, ya vi lo que dice Cintia. Me acaba el pago todo. Ya. Mira, bueno. Es que sí, fíjate, si lo dejamos acá con los controles del propio Zoom, se queda y se van a la que sigue, mira. Es lo que te decía. Mira, que se había. Esto no lo voy a borrar. Vale. Vamos a ver esto de los dramas sociales, ¿no? Rapidísimo. Los dramas sociales. Sí, sí, creo que sí. Estos dramas sociales, descritos por Víctor Turner, pues ustedes se podrán imaginar que a lo mejor estaba pensando en los teatros de su mamá, bueno, de cuando actuaba su mamá en el teatro, a eso me refiero. Lo describe de manera inicial en este libro de Cisma y Continuidad. Creo que la traducción no es la correcta, ¿verdad? Dani, no es cisma y continuidad, es ruptura y continuidad. ¿Cómo? Sí es cisma, ok. Cisma y continuidad en la sociedad africana. Y bueno, nos dice que los dramas sociales son unidades recurrentes de la vida social y existen como resultado de conflictos que son inherentes a las sociedades, ¿no? Como lo pudimos avisorar un poco con las condiciones de matrilinealidad y patrilocalidad de los Dembo y de todos los del cinturón Bantú, de los pueblos Bantú. Y tienen 4 fases, ¿no? Nos dice, como ya lo habíamos visto, que son de la brecha, crisis, acción reparadora y de reintegración, ¿no? La primera fase normalmente es el producto de una violación a un incumplimiento deliberado a una regulación social entre las distintas partes al interior de una comunidad o de un grupo. Cuando se produce esta violación a ese acuerdo social inicial, hay una fase
de crisis que se espera y se aguanta, la gente, digamos, nos aguantamos, diría el Turner, para que esto truene, ¿no? Para que esto llegue a sus máximas, a una máxima situación de contradicción, ¿no? Es el momento de crisis, ¿no? Podremos pensar como en una escalada, ¿no? De la crisis, ¿no? Como que iría subiendo. Después llega un momento en el que ya no se puede más y se llega a un momento de liminalidad que es el de la, ¿cómo decimos? De la acción reparadora, ¿no? Que sirve o que se presenta para que ya se limite la propagación del posible conflicto y de la crisis, ¿no? Yo me imagino que en una situación de crisis, pues llega, es como la cúspide, ¿no? De una posible escalada de la crisis. Y bueno, ya después viene una fase reparadora que es más liminal y que está en medio de la crisis y de la resolución, ¿no? Y es liminal porque se cambian las condiciones estructurales iniciales, ¿no? De la crisis inicial. Entonces se presenta no, se puede presentar a través de rituales, ¿no? Un ritual liminal que se promulga para resolver esa crisis, ¿no? Y ya la fase de la reintegración, que implica otra vez regresar a la estructura, se da a través del reconocimiento social y la legitimación de las partes, ¿no? Las partes las cuales entre sí llega un momento en el que se descalificaban y se definían como fuera del reconocimiento social mutuo, ¿no? Entonces, ese es la última fase. Y si ustedes, a lo mejor esta Ruth ha visto un poco de este tipo de cosas, si ustedes se pusieran a revisar, como ahorita recuerdo, la teoría de, ¿cómo se llama esto? La teoría de los conflictos y de la paz, de mecanismos de paz, coincide como en muchas cosas con esto, ¿no? De que se presenta primero estos momentos de crisis, después de rompimiento total del conflicto y luego ya baja, ¿no? La tensión, ¿no? Y hay como hasta metodologías para identificar estos distintos momentos, ¿no? Pero esto es desde la antropología. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en la parte de en medio están estos momentos distintos de el drama social, que son la brecha, crisis, los mecanismos de reparación, que es la máxima expresión simbólica, y de reintegración. Igual otra vez les vuelvo a ofrecer aquí la parte, bueno, más o menos en la parte de arriba están las flechas en donde indica más o menos la parte del tiempo estructural, tiempo antiestructural y tiempo estructural otra vez. Aquí en la parte de los mecanismos de reparación nos encontramos con este momento de liminalidad, ¿no? Y se presenta este tipo de situaciones. Hay una comunicación de aspectos sagrados, hay una exageración simbólica de artículos rituales, ¿no? Se pueden llegar a presentar, ¿no? Se le atribuyen de manera exagerada, nos dirían eso es una visión muy occidental y muy imperialista, pero diríamos, ¿no? Pero es una visión exagerada de los artículos rituales que se ponen como en donación o en juego. Y hay una simplificación de las relaciones, lo que les estaba diciendo. Se rompen las estructuras sociales, ¿no? Las clasificaciones sociales y se presenta la comunitas, ¿no? Y se presentan nuevos modos de relaciones sociales, ¿no? Después ya salen hasta compadres de los conflictos, ¿no? Venga mi compadre y vamos a festejar y vamos a hacernos amigos todos después, porque se estuvo en un momento de comunitas. En situaciones y esto se da también en rituales de paso, ¿no? Como lo podemos imaginar. Y hay como hermandades, pueden llegar a surgir hermandades porque se vivió en un momento de ritual de paso y ese momento de ritual de paso a su vez tuvo un momento de comunitas, de comunión. Miren, lo voy a decir como yo lo viví. Cuando nosotros entramos a las universidades, nos dan nuestros, ¿cómo se llama? Iniciaciones, ¿cómo se llaman? Nuestras bienvenidas, ¿no? Entonces, allá en antropología normalmente son
Por un lado, momentos de borrachera en donde todos nos hacemos cuates de momento y todos tenemos una cosa en común, ¿sí? Y había un profesor, la novatada, ándale, exactamente, la novatada, ¿no? Son los momentos de novatada en donde todos los que entran son iguales, son los novicios y les dan la novatada, ¿no? Entonces les hacen un ritual que tienen que sufrir, ¿no? Tienen que sufrir ellos, pero entre ellos salen como fortalecidos, como hermanados, ¿no? Por ejemplo, en antropología en la UAM llegó un profe que era justo el encargado, que era chamán, ordenado chamán, creo, ¿no? No recuerdo si era en dónde trabajaba, en dónde estaba este chamán, Dani, pero Juan Pérez, que era un profesor, que era chamán, y les daba una bienvenida a todos los chicos que entraban, ¿no? Ya falleció, por eso digo que les daba. Pero él sí les daba una bienvenida y llegaba un momento en el que esta situación de comunitas que horizontaliza se vuelve una experiencia subjetiva real, ¿no? Producto de, entre otras cosas, por ejemplo, les comentaba yo, del alcohol, de drogas o de una situación de sufrimiento común, ¿no? Como las novatadas, ¿no? O como los rituales de paso, como el mukanda, que a ver si llego, pero el mukanda es el ritual de circuncisión de los jóvenes novicios Dembu, y los circuncidan, ¿no? Para transformarlos en hombres, ¿no? Para transformarlos de niños en hombres, ¿no? Bueno, esto de la liminalidad que hemos estado como hablando, de la que hemos estado hablando, que se presenta en el momento antiestructural del proceso ritual, en este momento de liminalidad se dan los ritos de paso, ¿no? Que son momentos de apertura simbólica a la definición individual y comunitaria iniciales. Los momentos liminales son momentos de transición. Y bueno, Turner entendió la noción de liminalidad como con periodos, ¿no? Entre pasado y futuro, y que atraviesan a los sujetos, ¿no? Que están participando en los procesos rituales, ¿no? Dice aquí Turner, ¿no? El tiempo liminal no es controlado por un reloj, sino como es un momento de encantamiento, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver la estructura y la antiestructura. En la estructura, el momento de la liminalidad ritualmente se presenta en condiciones, por ejemplo, de separación física, ¿no? Es un momento obviamente temporal, pero se da inicialmente con momentos de separación física, con etiquetación, con señalamiento, con etcétera, ¿no? Y puede llegar a presentarse incluso en estos momentos de separación, incluso son situaciones de humillación, lo que les decía. Por eso esto de las novatadas realmente son momentos de ritos de paso. Pero, por ejemplo, en el caso del ritual de circuncisión Dembo, el mukanda, se separa a los niños porque se considera que los niños son impuros, están sucios, ¿no? No se come de los niños, no se toca a los niños, ¿no? Se les separa, se les comienza a clasificar así socialmente. Entonces, se llega a este momento de antiestructura, que es un momento de liminalidad, de paso, y entre ellos se presenta la comunitas, ¿no? Acá abajo, se presenta la comunitas entre nosotros, ¿no? Ya después, en otro momento, regresamos a la estructura, pero se regresa transformadas, ¿no? Las condiciones iniciales cambiaron, por lo menos en términos de clasificación social, ¿no? Entonces eso es un esquemita bien bonito también me lo encontré por ahí. Y bueno, a ver, ya para pasar a esta parte de... bueno, a ver, en esto sí es importante, estos momentos de liminalidad tienen 3 estados liminales, ¿no? Perdón por el rollo también, pero ya lo quise meter de un solo jalón.
El primer momento es el de la comunicación de los aspectos sagrados, que es la comunicación de símbolos en el contexto ritual. Los símbolos rituales son exhibidos por los sujetos liminales, ¿no? Se marca a los sujetos liminales, sujetos rituales. En el segundo momento es el momento que les decía de exageración simbólica de esos artículos sagrados, que suelen ser también acompañados por artículos sagrados con valor simbólicos, con valor simbólico. Y el tercer momento es la simplificación de las relaciones en la estructura social, en el que desaparecen las distinciones socioestructurales y jerárquicas comunitas. ¿Qué es la comunitas? ¿Qué es la comunitas? Es un concepto que se emplea para referirse a una situación en la que se genera el sentido de comunidad a partir de la ruptura de las relaciones estructurales. Este momento es bonito. Dentro de todo dentro de los posibles procesos rituales, este es el más bonito, es el más padre, es el más interesante, porque se disfruta, ¿no? Porque se rompen las divisiones sociales, ¿no? Esto se presenta, por ejemplo, y es lo que al final hizo esta Edith Turner, ¿no? Que hizo esta antropología de la comunitas o antropología del gozo, del joy, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor algunos lo hemos experimentado en fiestas, el momento más álgido de unos 15 años, de una boda, todos salimos y todos nos paramos y bailamos y además traemos unas copas, entonces estamos efervescentes, ¿no? O todos estamos bailando juntos, o a lo mejor ustedes han visto a a los distintos tipos de bailarines en distintos rituales, ¿no? Como se me fue ahorita el nombre, de estos, que son musulmanes, pero son contemplativos. ¿Cómo? Los sufis, ¿no? Estos bailarines que tienen su sombrerote y que se ponen una falda muy holgada, que yo creo que es como para agarrar equilibrio, y que se dan de vueltas y vueltas y vueltas y están clavados, ándale, sufis, y están, y a través de la música entran en un trance y se ponen a bailar una cosa, y se ponen en una situación estática, las danzas derviche, ándale, exactamente, entre ellos, ¿no? Pero es de gozo, ¿no? Es de gozo. Y hay distintos momentos y hay como horizontalidad, en cierta forma, ¿no? Estos son los momentos de comunitas, ¿no? Tienen se presenta, les digo, la comunidad se presenta en este periodo liminal, ¿no? Aunque, por otro lado, sí habría que decir que la comunitas no siempre se presenta en los momentos liminales, desde la perspectiva de Turner, ¿no? O sea, no siempre hay comunitas. O sea, sí hay procesos liminales en todos los procesos rituales, pero no siempre se va a presentar comunitas, ¿no? La comunitas, por eso les estaba diciendo yo, que se presenta en ciertos rituales, con ciertas condiciones, ¿no? En donde se rompen como estas jerarquías sociales. Sin embargo, lo que sí nos dice los Turner, es que la coherencia de los dramas sociales de los que estábamos hablando inicialmente, que tiene estas 4 fases, ¿no? De brecha, crisis, reparación y reestructuración de la comunidad. La coherencia de los dramas sociales en sí mismo es una función de comunitas, ¿sí? O sea, en los dramas sociales sí se tiene que presentar idealmente, para que se termine, sí se tienen que presentar momentos de comunitas, ¿no? Y con esto quiero decir también que no todos los procesos rituales implican dramas sociales, ¿no? Evidentemente. No todos los procesos rituales son conflictos, ¿no? Pero sí todos los conflictos deberían de pasar o de acercarse o de tratar de buscar un momento de comunitas, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En términos pues en términos hasta políticos, ¿no? O de reconstrucción del tejido social, ¿no? Sería bueno como considerar estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas pistas para los que quieran hacer
cosas interesantes como esto de reconstrucción de tejido social y de en donde están atravesados estos momentos que tienen que ver con la antropología del ritual, ¿no? Y bueno, aquí nada más unas fotos antes de terminar la presentación, por si quieren comentar, ¿no? De a grandes rasgos de qué se trata este ritual de circuncisión mukanda, ¿no? El mukanda es también, los rituales de circuncisión también son de los rituales más estudiados en África, ¿no? Y han ido cambiando con el tiempo, fueron cambiando con la colonización, la presencia colonial británica, fueron teniendo un papel incluso de diferenciador y fueron presionando a las propias comunidades en su momento para que se realizaran. La presencia británica, a ver, quiero decir, la presencia británica sí influyó en la manera en cómo se comenzaron a circuncidar también las distintas aldeas por la presión que existió, ¿sí? Por la presión que existió ante el avance territorial, ¿no? Entonces, ¿qué es el mukanda? Eh, es un ritual de corte masculino en el que se pasa de un estado impuro, a ver, permítanme aquí, de un estado impuro en el que a los niños se les considera así, como impuros, a un estado puro en el que ya se deja de ver a los jóvenes novicios como impuros, ¿sí? Y es básicamente organizado por los hombres de la villa o de la comunidad en la que se está viviendo, ¿sí? Es decir, por la familia paterna, básicamente. Entonces, es una manera en la que se consolida la solidaridad o se busca consolidar la solidaridad hacia la pertenencia de la familia paterna, ¿sí? Porque se organizan las villas en donde viven los distintos chicos, hombres, ¿no? Pero también se dice que es una manera en la que también se consolida el lazo materno porque dentro del ritual hay momentos en los que tienen una intervención las mamás y las hermanas, pero principalmente las mamás o las mujeres, las tías, ¿no? Las tías maternas, porque hay una dramatización, hay llanto, hay una expresión de dolor de la situación en la que se van a encontrar los hijos, ¿no? Porque saben a lo que van, o sea, van a sufrir, van a cortarles el prepucio a los chicos, ¿no? Entonces van a sufrir. Entonces, sí hay una expresión ritualizada de alguna forma, pero a veces no tanto. Hay digamos, y me refiero a que no tanto, que a que hay gente que se dedica como a ser policías en todo este proceso, ¿no? De la propia aldea, porque siempre, como les digo, hay momentos en estas cosas que salen de control, entonces sí debe de haber gente que diga, a ver, espérate, ya tanto a los papás como a las mamás, que les dicen, a ver, ya no se mete usted, este niño necesita ser circuncidado. Y entonces hay como policías, o sea, hay toda una, policías comunitarios, ¿no? Hay toda una escenificación. Entonces, bueno, y es para que los niños después, bueno, lo que quería decir es que este vínculo materno también se fortalece, ¿no? Se expresa de manera explícita el amor o la compasión, la solidaridad que las madres tienen hacia sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento, lo que sucede es que en un periodo a grandes rasgos, en un periodo como de dos a 3 meses, a los niños se les separa de las familias, se lleva a los niños a un lugar que los distintos doctores o las autoridades rituales que en su momento están, normalmente son como los curanderos, junto con los líderes de la tribu, se escoge un lugar al que van a tener que ir los niños y se van a tener que quedar ahí y los van a estar alimentando con básicamente hierbas y con algunas cosas de tipo como un poco alucinógenas. Se quedan ahí los niños o los chicos
y después de un periodo de tiempo en el que también están como pues mal, se les circuncida y después ya regresan a la aldea, pero se quedan allá. Y entonces en ese periodo de tiempo de separación, que es un periodo de purificación, básicamente, se puede pensar así, no pueden ir las mamás, por ejemplo, a visitar a los hijos, no pueden acercarse mujeres menstruando, no pueden acercarse niñas, ¿no? Es como una cosa muy masculina, ¿no? Muy masculina. También tiene sus rituales femeninos, evidentemente. Pero bueno, en este caso el Mukanda es esto. Hay un momento inicial en el que tienen que pasar por este arco, que vienen de una zona, les preparan como toda una escenografía, ¿no? Les van preparando toda una escenografía, entonces pasan por este arquito, como por esta puerta, en el que la puerta Mukoleku, que separa a la infancia impura de la masculinidad circuncisa, entonces se meten como en una selva, ¿no? Vienen de una parte así como bien limpia y se meten ahí a esta selva, dejan la ropa colgada ahí en la parte de arriba y ese lugar, así como dice, se encuentra en la confluencia de un camino trillado y, se entra a un camino recién abierto que conduce al lugar de la circuncisión que se prepara especialmente. Y se van encueraditos los niños, ¿no? O sea, para decir también, los Dembu, ya en ese tiempo en el que Víctor Turner estaba, ya se vestían de manera occidental, o sea, como hoy en día, ¿no? Como, yo creo que eso es una influencia también de la colonia británica, o sea, ya es la manera como socializaron a los pueblos, ¿no? Cuando vemos comunidades o pueblos sudafricanos que normalmente se ponen sus atavíos o están desnudos, es una especie de teatralización para los turistas. Así es que lamento decirles que eso no es auténtico. O sea, auténtico ya más bien desde los 30, yo me imagino, ya los Dembo y todos esos pueblos se vestían occidentalmente. Lo tenía que decir, alguien lo tenía que decir y lo dije. Entonces, bueno, miren, por ejemplo, aquí está en la área ritual, ¿no? Del Mukanda. Aquí está en la parte de arriba un pueblito, el pueblo Nalujana, ¿sí? Acá. Y tienen que caminar los chicos hacia este punto que está acá abajo, ¿no? Que es el pabellón iniciático. Y aquí abajito está el lugar de la circuncisión, ¿no? Entonces aquí vamos a ver varias líneas, ¿no? Por ejemplo, los chicos sin circuncidar y las mujeres con menstruación no pueden pasar esta línea, ¿no? Porque son impuros, esta primera línea que está aquí, ¿no? Luego, acá hay otra línea que las mujeres no pueden, las mamás, entiéndase, no pueden pasar, ¿no? Y los circuncidores no pueden ir por acá, por ejemplo, no se pueden pasar por acá, tienen que pasar por este lado. Y esto tiene que ver con la manera en cómo se considera la izquierda, la derecha, la parte de arriba y la parte de abajo, que vaya usted a saber cómo qué significado tienen para estos pueblos, pero que se puede llegar a presentar así. Y bueno, tienen que venir caminando los chicos todo este camino al inicio. Aquí está la puerta esta que les estaba enseñando, que vimos hace rato. Ay, ¿qué hice? ¿Ustedes ven eso también? Sí, ¿verdad? Está padre. La puerta esa que les enseñé está aquí. La Mukoleku, de donde dejan su ropa, se encueran y ya se vienen para acá. Y aquí es donde están, donde les digo que se quedan alrededor de 2 a 3 meses, ¿no? Siendo alimentados mal, con alucinógenos y les empiezan también los mayores les empiezan a contar cuál es la historia del pueblo, sus mitologías. Aquí es en el pabellón específico donde se encuentran, ¿no? Aquí donde están todo el tiempo. Fuego, hay tambores, en la parte de en medio hay un árbol donde se machaca la medicina fortalecedora.
está el mortero aquí, todos, y todos se encuentran tanto bailando como aquí alrededor, ¿no? Con distintos actores. Hay los que están tocando, las autoridades, los, eh, como los sacerdotes, ¿no? Miren, aquí están ellos, aquí están los chiquitos, pobrecillos, ¿no? Y están chiquitos, ¿no? Yo me imagino. Tendrán edades, creo que tienen edades máximo de 12 años, o sea, es entrando a la pubertad, ¿no? Están chiquitos, ¿no? Ni siquiera es una adolescencia grande, ¿no? Y aquí están, se reúnen, y este árbol también es sagrado, ¿no? Este que está aquí es sagrado. Es un árbol que, eh, si ustedes les rascan, sale como una especie ¿cómo? Resina roja. Y es a propósito. O sea, este lugar al que se acercaron y que escogieron las autoridades y los sacerdotes es porque estaba este árbol que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero digamos se utiliza porque sirve como metonimia, ¿no? Metonimia es esta como eh, analogía a partir de un elemento de un objeto ritual. Sí, una analogía con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, cuando los van a circuncidar ya los pintan así, pobrecitos. Este es uno de las autoridades, ¿no? Un hombre enmascarado Chisaluki, con esta máscara Chisaluki, inspecciona el poblado, está inspeccionando, hay policías, les digo, que están revisando que no haya nadie ni nada de más, ni que se vayan los chicos también. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, básicamente llegan los grandes, cuando es el momento de la circuncisión, agarran entre varios, los niños, imagínense ya al final de un proceso ritual, todos mal en varios sentidos, tanto como en medio de drogas y preocupados, hay como una especie de refriega. Es decir, llegan los circuncidores con navajas, que son estos que estaban al inicio que yo les había presentado. Aquí estos son gente que tiene navajas ahí, cuchillotes, que no los habían visto estos chicos, y sujetan a los niños y entre dos agarran y otro agarra y corta, ¿no? Así. Entonces esto se da como en medio de una refriega, los papás están cerca, los papás hombres obviamente están cerca, pero tampoco los dejan que se acerquen para evitar posibles reacciones de preocupación o de miedo, hay llanto, y se tiene que llenar aquí alrededor del arbolito pues de la sangre de los chicos, ¿no? Se llena de sangre. Entonces, y bueno, se premia a los valientes, ¿no? Sí hay como, digamos, una especie de reconocimiento social a quienes fueron más valientes, y no importa, digamos, si eran de origen no, digamos, que no tuvieran padres o familias con poder. Si son valientes se les reconoce. Y hay un baile al final. Aquí en este caso, al más valiente se le pone, ya se visten, ¿no? Se visten ya después salen como hombres, ¿no? Después del ritual de la circuncisión. Y hacen un baile ritual enfrente de todos cuando termina el mucando, o sea, cuando termina todo el proceso ritual, ¿no? Y danza el más valiente o el que tuvo mayor reconocimiento, ¿no? En el mucando. Entonces son estos momentos de separación, de preparación, separación y luego reintegración, y salen desde varios puntos de vista distintos estructuralmente, ¿no? Los chicos, ¿no? Del mucando. Y bueno, pues eso es lo que les quería presentar. Les queríamos presentar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, duda, comentario?
estos circuncidadores, los que circuncidan, ¿son considerados como sacerdotes? No, 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 Entonces, no. ¿Mandé? Sí, no. los que ayudan a hacer el paso como de niño a adulto no son No, en realidad son pocos sacerdotes, digamos los que. sacerdotes. Estoy pensando como en la Este, importancia del sacerdote. sí, Ajá. sí, así como Muchona, el que les Mm, estaba diciendo que era el informante estrella, sí. este, puede, o sea, no hay muchos en cada villa, ¿no? O sea, son muy pocos en realidad. Y en realidad todas las personas que participan son familiares, familiares que ya deben de ser hombres, deben de ser reconocidos, deben de ser, y normalmente son familiares, ¿no? Porque como hay una, digamos primos, ¿no? Entre sí, como se dice, ¿no? Hay como mucho primo entre los que habitan en una sola comunidad. Y ya tuvieron que haber sido, bueno, obviamente circuncidados, ya tuvieron que haber vivido esa situación, ¿no? Entonces, no, normalmente se involucra como a toda la comunidad, eso sí, eso se lo podemos decir. El Mukanda es un ritual de paso total, porque entra toda la comunidad, o casi toda la comunidad participa, ¿no? Tanto en la preocupación como en la participación, ¿no? Pero todos están involucrados en lo que está pasando en la pequeña. Y además son villas pequeñas, ¿no? Yo me imagino que en cada una de las villas máximo debe de haber 50 personas, ¿no? O sea, son pocas familias en realidad en cada una de estas villas. Y el mocanda se hace por villa, entonces, o sea, por ranchito. Entonces, sí, normalmente son parientes, o sea, tíos, seguramente son tíos de los. Pero aún así les digo, o sea, cuando es el momento ya del corte, es como un momento fuerte, dramático, violento un poco, porque incluso los chiquitos pueden llegarse a defender y les pegan y se zafan y, ¿no? Ahí lo pueden ir viendo, lo pueden revisar, pero sí, Emanuel, sí, a lo mejor no sé, tú que lo tienes más fresco y lo revisaste. Es todo esto que dices de lo que sucede, también es parte em, del ritual, ¿no? O sea, también sí, está teatralizado. Me claro, refiero a que podría ser de otra manera, ¿no? Si sí, hubiera una construcción social de un ritual de otra manera, podrían incluso los niños comportarse de otra manera. sí, Si pero, hubiera o sea, lo que me refiero es que hay una dramatización justamente, incluso esta parte que podríamos decir, pues es natural que un niño corra y se espante, es parte más bien de el ritual, de cómo uh-huh, está justamente socializado y de lo que cada actor en este momento es esperable de hacer o no. Bueno, está la sí, parte no, del reconocimiento a los valientes, ¿no? Pero también está esta otra parte como de cómo se enfrenta esto, ¿no? uh-huh. Ujú. Lo que dice Turner es que y en eso critica a los enfoques psicoanalistas, ¿no? Que nos dice, no todos los rituales son la expresión, no son digamos, la domesticación de una conducta, ¿no? No todo es como la sublimación a través de un ritual de una situación posible. Va a haber situaciones en las que las emociones, nos dice, este, van a salir auténticamente indomadas, ¿no? Claro, se espera eso, o sea, se espera que puedan surgir situaciones de, pues violentas, imprevisibles, pero
Y también por otro lado hay una narrativa respecto a la explicación, ¿no? Eso es la parte cultural, ¿no? Ya hay una narrativa sobre por qué se defienden los niños, por qué las personas tienen que llegar, estos por qué andan revisando las distintas autoridades, ¿no? El Chisaluki, ¿no? Por ejemplo, andan revisando, hay una explicación, hay una narrativa, pero nos dice justo el proceso ritual en la parte liminal sirve para transformar también las condiciones iniciales y entonces en ese sentido sí sirve para generar acciones novedosas. Sí, o sea, por eso te digo sí y no. O sea, sí ya está ritualizado, pero existe un espacio para la novedad. No todo está institucionalizado. Hay posibilidad de tener conductas distintas, aunque ya sabemos que puede haber conductas distintas, por otro lado, ¿no? Y se va a reconocer, ¿no? ¿Alzaste la mano, Ruth? Ah, sí, sí, Ruth. Adelante. Perdón, creo que la alcé muy rápido, ¿no? Sí, no, Sí, no, no yo te preocupes. nada más quería compartirles que me resonó mucho lo que dijiste y lo que decía Dani, porque en una ocasión tuve la oportunidad de participar en un ritual mientras trabajé en África Mira, y para mí fue muy interesante porque me invitaron, que además yo era externa de la comunidad, y yo llegué cuando el ritual ya había empezado. Y el ritual consistía en que estaban preparando a una mujer, también era un ritual de paso porque esa mujer se iba a casar. Y era como una cosa muy interesante porque eran reunidas todas las mujeres de la comunidad, los hombres cuidaban solamente a la entrada porque fuera, no podían no podía, participar de claro. ese ritual. Y entonces fue bien interesante porque cuando yo llegué, estaban sentadas en círculo y alguien me empezó a traducir a mí lo que estaba sucediendo y la tenían a ella como cubierta con un velo, todo el cuerpo, y cada mujer le iba contando una historia Qué referente a lo padre. que simbolizaba o se iba a significar el matrimonio. Y era una cosa bien interesante porque luego la envolvieron en esa tela que ella tenía hasta parecer una oruga, un gusano, y estaban simulando un renacer. Entonces todas iban cantando, porque además a mí en mi experiencia, la cultura africana en general creo, y aquí también se menciona, aunque yo solamente estuve en Mozambique y en Kenia, la parte que más viví, bueno, que más trabajé fue en Mozambique y la gente tiende a bailar para todo, ¿no? Esto, o sea, es como un Sí, y ritual tambores cotidiano. para todo, ¿no? Sí, yo en misa era muy chistoso porque en vez de escuchar guitarras y panderos, eran tambores africanos, ¿no? Toda la misa para Padrísimo. la música y los rituales eran Sí, tambores. Y claro, cuando estábamos ahí, cada quien empezaba, era como una tradición muy oral, porque todas iban hablando al mismo tiempo cuando ella ya estaba envuelta, y la empezaban ella era como si empezaba a caminar como una oruga entre todas y todas iban acompañando con cantos y danzas, empezaron todas a danzar, de tal forma que al final ella renacía, ¿no? Entonces salía al mundo y luego pasaba con cada una y cada una le iba contando como una experiencia de lo que significaba una relación sexual, de lo que iba a ser el primer acto sexual, de lo que iba a ser tener, que además no sé, también esta cuestión del acto sexual, porque a veces previamente muy jóvenes también hay relaciones sexuales, pero no sé si es algo diferente dentro del matrimonio. Y luego ya que acababan de platicar todas, bueno, cada una con ella, al final todas tomábamos algo caliente y estábamos ahí ya platicando. Entonces, pues era una cosa muy diferente para mí y también como la posibilidad de estar vivenciando eso como un ritual de paso que tiene que ver mucho con los elementos que tú decías, ¿no? Y con esta, como entre dramatización y no, porque además ellos tienen, al danzar gritan, ¿no? Y bailan, es como, siempre hacen un... pero hacen la lengua de una manera que el grito es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que nosotros solamente lo hemos visto aquí en películas o en documentales, pero es bien interesante porque o sea, la danza misma es parte del ritual, como decías, y las formas que van haciendo y van tomando con el cuerpo son muy importantes en el momento del ritual porque están significando o representando esa realidad a la que ella va a llegar cuando se case, ¿no? Entonces, para mí fue como sumamente importante. Y sí, aquí en México, en la montaña de Guerrero,
también me tocó ver a los hombres enmascarados indígenas, me parece que ellos eran tlapanecos y mixtecos, y representaban en la Semana Santa una danza que nunca supe el nombre, pero que era muy parecida pues como a bailar y a hacer como ciertas escenas que representaban también como una transformación, ¿no? Entonces, bueno, era lo que les quería compartir. Ay, muchas gracias, está padrísimo. Y, perdón, en dónde estuviste en África? En Mozambique, en la parte norte, que es más cerca a Kenia, bueno, norte y ya. hacia el mar, hacia la isla Mozambique, ahí yo estuve conviviendo con los amacúas. Padre. Su lengua nativa es amacúa y hablaban portugués también. Ok, portugués, claro. A veces mezclaban el portugués con el Con amacúa. las lenguas de origen. Sí. Ajá. No, pues es que hay muchísimos pueblos, igual que acá en las zonas indígenas Exacto. que mezclan todo. No, pues padrísimo, pues sí. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido, yo creo que sí hay cosas que podemos nosotros como ir rastreando en términos de la estructura general como nos plantean los procesos rituales, los Turner, Víctor Turner y Edith Turner. Pero bueno, la expresión específica cultural se puede ir como cambiando, ¿no? En aquella parte del norte de África que son como más cercanos probablemente sin saber, pero si es como de la parte norte, son como más ganaderos, se me figura, o no sé a qué se dediquen a qué se dedicaban originalmente antes de la colonia, digamos. Sí, seguramente la lógica de organización, la microsociología, ¿no? La política también pueden ser elementos que pueden influir en la manera en cómo se organicen para las familias y eso a su vez implica rituales distintos, ¿no? Entonces, acá en este caso, lo que hacía que todo se moviera, lo que hacía que se generaran conflictos en esta zona, era que se dedicaban a la agricultura, pero no, digamos, no a una agricultura, ¿cómo le dicen? Intensiva, ¿no? Sino de sobrevivencia. Entonces trataban de buscar en la sabana lo mejor que se pudiera, ¿no? Y la relación el conflicto que siempre existía entre la pertenencia matrilineal, pero a su vez la dinámica patriviri local de asentamiento, ¿no? Después del matrimonio. O sea, pero muy interesante, yo creo que eh, yo creo que nos podemos encontrar todas estas expresiones riquísimas y diferentes, ¿no? En todo África. ¿Quién más? Ah, bueno, alguien comentaba el, sobre este ritual horrible que existe de la circuncisión bueno, no circuncisión, sino del corte del himen que se ha presentado en ciertos lugares, ¿no? Del himen de las mujeres, o cómo se llama, ¿no? No, de es la clítoris. mutilación del clítoris, sí. De clítoris, ¿no? Sí, del clítoris, perdón. Y eso pues también dicen que eso sí ha sido producto, muchas de las cosas que han pasado en África, como las mutilaciones de distinto tipo, y esta es la más salvaje, pero también las mutilaciones o los aros que se llegaban a poner las mujeres también, que creo que de mujeres de países del sur de África, fueron producto también de ablación, exacto, nos dice Ruth. Han sido producto de una especie de mecanismos para no ser producto ni de intercambio, ni de comercio, ¿no? Ni de
Entonces hay como una serie de mutilaciones de distinto tipo. Esto de las mujeres de los anillos, que no sé si ustedes han visto unas mujeres que se ponen muchos anillos, eso es producto totalmente de la colonia. O sea, eso no es milenario, pues, ni siquiera centenario probablemente. O sea, eso tiene relativamente poco, ¿no? Seguramente sí han habido cuellos, collares o cosas así a lo largo de toda la historia, eso sí, pero esto de transformarse y mutilarse, no. Y también, por ejemplo, muchos pueblos en los que se hacen como laceraciones en el cuerpo para parecer poco atractivos a los extranjeros o a pueblos y comunidades de afuera, ¿no? Y bueno, esto de la ablación, pues ha sido quién sabe cómo comenzó, ¿no? Pero es una brutalidad, ¿no? No sé qué tan antiguo sea, pero pero eso sí es producto de estas situaciones coloniales y vinculado con lo religioso, seguramente fundamentalista, ¿no? Porque creo que se presenta en lugares donde son musulmanes, ¿no? Se presenta mucho eso y combina lo musulmán seguramente con creencias de corte local, nativas históricas locales. Entonces vayan ustedes a ver ahí. Pero pues en general ese tipo de mecanismos son como para el control de los intercambios, ¿no? De estos intercambios de tipo sexual matrimonial, ¿no? Como para ahí van. Sí, Sintli. Con respecto al cristianismo, hay un texto, un libro que a mí me parece muy interesante. No se enfoca en hablar de los ritos de iniciación o los iniciáticos, pero sí tiene uno o dos capítulos que describe algunos rituales de iniciación de algunas culturas previas al judaísmo, a las semitas, de donde beben las culturas semitas y que fueron dando pie a lo que hoy conocemos tan normalmente como el bautismo, la construcción de la cajal o de la comunidad y demás, ¿no? O sea, que se nos hacen muy normales. Y me acuerdo que en alguna de estas descripciones, por ejemplo, el bautismo que es como inmersión con agua, antes era con sangre, entonces era como más padre, ¿no? Y el libro se llama Sacerdotes y laicos en la iglesia primitiva y en los cultos paganos. Les digo, este es el que recuerdo que menciona algunos ritos de iniciación y menciona a las sacerdotisas o prostitutas sagradas griegas y así algunas otras. Y otros libros que se enfocan específicamente en los ritos de iniciación y cómo dieron pie a algunos ritos en el cristianismo. Claro. Este principalmente es el que ahorita me acordé. El autor no me acuerdo cómo se llama, creo que es Manuel Guerra Gómez. Lo publicó EUNSA, eso sí, pero no me acuerdo exactamente. Y hay otro que publicó Jean Danielou, francés, Jean Danielou, algo sobre los ritos, los símbolos cristianos. Entonces, bueno, hay mucha información, ahorita solo me acuerdo de esos, para ir buscando eso también en el cristianismo y me parece también interesante. Súper interesante, fíjate, me da pie para comentar que como al inicio no del cristianismo, sino a lo mejor del judaísmo, pero sí del cristianismo también, como los rituales de donde vienen como muchas de las cosas que nosotros hoy vivimos y tenemos como una experiencia distinta, tuvieron un origen distinto y el significado era distinto, ¿no? Pero me da pie también para decir esto que les estaba platicando respecto al papel de lo liminal, ¿no? O sea, esta dimensión de lo liminal, nos diría Turner, sí transforma también el sentido de los significados iniciales. O sea, puede llegar a cambiar el significado inicial. Eso es lo que como fenómeno antropológico y sociológico es como lo interesante, ¿no? Claro, o sea, idealmente los rituales tienen su propio significado, pero hubo momentos, o han habido momentos, en los que seguramente los participantes dijeron, venimos de un momento de estructura que no nos gusta, entonces pasamos a un momento de antiestructura en el que transformamos y llegamos a otro momento estructural distinto y queremos que ahora sea distinto al
del que partimos inicialmente, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso se pasó de rituales sanguinarios, ¿no? Que a lo mejor estaban vinculados con cuestiones de guerra, que tenía que ver con la manera en cómo se organizaba la sociedad o cómo se vinculaban o cómo se expandían económicamente a través de guerras, a momentos en los que cambió la sociedad y dijeron, ya no queremos guerras así, ya ese símbolo va cambiando, ¿no? Va cambiando la sensibilidad en función de las relaciones eh, empíricamente reales, ¿no? Y los símbolos en ese sentido también pueden ir cambiando a través de estos procesos, ¿no? Entonces estos espacios de antiestructura, los momentos liminales, los momentos de comunitas en los conflictos, etcétera, pasa eso, ¿no? Empíricamente, en lo empíricamente real, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante eso, ¿no? Porque nos sirve también, el cambio de los rituales nos sirve también para conocer las sociedades antes, ¿no? Cómo sobrevivían, cómo se vinculaba la gente, ¿no? Ya me acordé del título del libro de Jean Danielou, se llama Los símbolos cristianos primitivos, y los dos que les comenté los tengo en PDF, los busco y se los paso en el chat de WhatsApp. Pero esto que acabas de decir de que no solamente en sentido negativo, sino que a veces los símbolos se van como purificando o occidentalizando, me encontré un artículo apenas que habla sobre la concepción egipcia de la mujer. El artículo se llama Mujer ideal, mujer infractora, que es la transgresión femenina en el antiguo Egipto. Y lo que me parece bien interesante es que tienen como ideas como muy simbólicas, ¿no? De lo que es una mujer de casa, digamos, la mujer buena, que es la mujer que cuida a la mamá y a los hijos, pero si no está en la casa, es una mujer mala, ¿no? Y son las mismas ideas que tenemos ahora. Igual tengo el artículo en PDF, lo busco y se los paso, pero ese sí se llama Mujer Ideal, Mujer Infractora. Sobre la transgresión femenina en el antiguo Egipto. Qué interesante. Sí, seguro se pasa. Sí, en donde hay situaciones de estructuración, digamos, va a haber posibles situaciones de cambio y de liminalidad, ¿no? A través de posibles rituales. ¿Cuáles sean? Pues quién sabe, ¿no? Pero por ejemplo, ahí lo podríamos encontrar, ¿no? Muy bien, chicas, chicos. Bueno, pues le dejaríamos nosotros aquí, a menos que tengan otro comentario, pregunta. Bueno, yo levanto la mano. Sí, quisiera hacer un comentario. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, más que comentario, es algo así como que una petición. Por los momentos que estamos en estas fechas que son Día de Muertos, y muchos de nosotros hacemos cosas por tradición y que son obviamente parte de muchos rituales, pero los hacemos por tradición, no lo hacemos por conocimiento. Entonces, yo ahí en ese aspecto creo carecer del significado de las simbologías. Entonces, no sé qué tan bueno sería, pues así como que a lo mejor una breve introducción a nuestras tradiciones como mexicanos, como religiosos, ante las fechas que estamos pues ya viviendo o próximas a vivir. Creo que empiezan hoy, ¿no? Entonces esa sería pues, una petición muy grande, creo, a sus tiempos, pero pues ustedes tienen el material, tienen el conocimiento, entonces pues por eso me atrevo a solicitarlo, ¿no? Gracias. Pues lo que diría es que los que tengan materiales sobre eso, aquí está abierto el chat. Pero lo que sí diría es que sí, tratemos de alejarnos lo más que se pueda de la mercantilización, ¿no? Claro, vamos a tener que comprar las flores en pasuchi, los papeles de China para hacer nuestros altares, pero yo creo que sí lo que desvirtúa en general es la mercantilización, ¿no? Y sí es importante, en términos
de la Iglesia Católica, lo que yo entiendo es que son días de dedicación tanto a todos los difuntos como a los santos inocentes, ¿no? Entonces yo creo que pues lo que se puede hacer es participar en las celebraciones, ¿no? Que ahora lo podemos hacer por internet, pero pues en la medida de lo posible también acercarse, ¿no? Acercarse cada quien a sus a sus a sus propias comunidades o prácticas, ¿no? Más auténticas, más profundas. Creo que Brenda, ¿tenés un comentario? Sí, es muy breve. Sí. Yo, mientras hablaba sobre lo de la liminalidad, pensaba que en el rito católico, ¿no? ese punto puede como representarse en el momento en el que se da la paz, ¿no? Porque, digamos, no sé si puede identificarse el momento de la ruptura cuando es el acto de contrición y demás, ¿no? Todos estamos alejados de Dios, bueno, los participantes, pues, y luego está el momento de darse la paz, que inicialmente se desea que la paz de Dios esté contigo, ¿no? Pero yo he visto, ¿no? Que en la práctica muchas personas, familiares, conocidos, etcétera, aprovechan ese momento como para decirse, la paz entre tú y yo, basta, ¿no? De los conflictos que estamos teniendo. Entonces, con sus asegúnes, quizá eso podría ser como un pasito a este cambio simbólico del que estabas hablando ya al último, ¿no? Que inicialmente, pues era eso, que se deseaba la paz de Dios, pero después se pasa a una paz, pues, más terrena, ¿no? Y ya, gracias. Totalmente, sí, para eso sirve, totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que aprovecharlo y tratar de verdad de hacer eso, ¿no? Si traemos conflictos ahí, tratar de hacerlo, ¿no? Porque pues es el espacio hasta ritual para eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera comentar sobre lo que dijo Guadalupe, sobre estos días de muertos. Si tienes material, Cinti, que tú tienes un montón de material. Yo quiero comentar algo? Más bien con lo que acaba de decir Brenda, porque me acordé que mi maestra de hebreo hace décadas decía que la palabra shalom, con el que se saludan los hebreos, los israelitas, no solamente viene del verbo shlomá, de la palabra shlomá que está implicada la paz, sino que tiene un origen religioso, y entonces la pregunta, el saludo de hola, ¿cómo estás? En realidad es, ¿cómo está tu paz con Dios? Y entonces, pensando en lo que acaba de comentar Brenda, lleva no solo a la relación del individuo con el individuo, sino con el individuo trascendente, ¿no? Shalom, es ¿cómo está tu paz con Dios? Y si tu paz con Dios está estable o equilibrada, entonces puedes estar en paz con la comunidad. Con respecto a los símbolos, pues vamos sacando alguna información poco a poco. Si tienes, Guadalupe, como algunas dudas en específico, yo creo que entre todos, Mario también tiene un montón de material, nos podríamos apoyar en el chat, ¿no? Ahí no sé, habría que diferenciar en esto del Día de Muertos los elementos cristiano-católicos, incluso diría católicos, ¿no? No sé en otras denominaciones cristianas esto cómo se da, y la tradición católica en particular cómo conmemora estas fechas, y los temas más populares, a lo mejor voy a usar esta palabra, no sé si sea la más correcta, como del folclore, de tradición, que podríamos encontrar más en el terreno de lo mexicano, a lo mejor con algunos elementos también prehispánicos para algunos, ¿no? Digamos, tendría esa doble vena, según yo, el Día de Muertos, así como la celebramos algunos. Aquí en la casa, sí, ya está el altar bien puesto, el dulce de calabaza, o sea, eso sería como una cosa, y otra cosa es cuál es como el sentido también dentro de la iglesia, ¿no? Sí, pues podríamos pensar en alguito, a ver. Uh-huh. Sí, porque yo pienso que lo prehispánico, como lo acabas de mencionar, Dani, se relaciona mucho, ¿no? Entonces ahí como que es una mezcla de lo religioso
con la tradición. Entonces ahí es donde realmente a veces entramos, como decía Manuel, entramos en comercializar muchas cosas, pero no se trata de eso, sino yo creo que los que tenemos bueno, en lo personal, que tengo un interés de ir más allá de una tradición, es en el por qué y el para qué, ¿no? Porque pues a veces, a lo mejor me voy a escuchar muy grosera, pero a veces parecemos changuitos, nada más imitamos, pero sin tener la conciencia del por qué lo estoy haciendo, ¿no? Pues sí, podríamos buscar si hay algún articulito o algo que ya nos haga la chamba de síntesis. Sí, podemos ver eso. Uh-huh. Sí, si le hacemos caso a la hipótesis de Coco, pues podríamos imaginar que así como que en estos días, y que es la tradición creo que mesoamericana, en estos días vienen las almas. Ahora, ¿qué decir de eso? O sea, a mí me encanta la idea, ¿no? De pensar que vienen, ¿no? Pero no sé eso en términos de la iglesia, ¿no? Con las iglesias, qué tan oficial sea eso, ¿no? O sea, nos recordamos, ¿no? O sea, conmemoramos a los santos difuntos y a los inocentes son otros, ¿no? Uno a todos los santos, ¿no? Yo creo que esa parte, yo no estaría en contra, ¿no? De que la gente crea, porque yo creo que pueden llegar a venir, si Dios quiere. La cosa es no irse así como a... Creo que en su momento llegó fechas o años en los que se atacaba mucho al Halloween, ¿no? Ahora creo que el ataque es contra Coco, realmente. O sea, la comercialización que se hace a partir de la mercantilización de todo lo mexicano a través de Coco, como una industria cultural, ¿no? Ahora es como la hipermexicanización de la calaverita y del cempasúchil y también eso puede llegar a ser un problema. Pero sí hay que tener bien claro que más bien es una cuestión del recuerdo y acercarse pues a las comunidades o a la iglesia más creo que me escucho doble, Dani. Bueno, pues pero se vale, yo creo que se vale también, ¿no? O sea, no sé qué piensan ustedes, pero si ustedes creen que vienen así como en Coco, pues adelante. Yo voy a creer eso. Si me preguntan, yo voy a creer eso. Pero bueno. Nos vemos, chicas, chicos. Estamos bien picados. Que tengan bonito Día de Muertos. Igualmente, gracias a todos los maestros. Abrazos. Adiós a todos. Igualmente, gracias. Adiós, Shua. Adiós, Shua. Abrazos. Adiós, Shua. El sobrino de Shua. Ah, ok. Ah, porque Shua es mejor portadita, la verdad. Bueno. Sí, la verdad. Híjole. Y Shua es gris. Bye. Bye. Bueno, cuídense. Bye.